Estamos con Javier Peña y vamos a hablar de su nuevo libro Tinta Invisible y un poco de todos tus... Bueno, no he leído tu primer libro, no lo he leído, pero bueno, es un poco tener una plática sobre los temas que hablas en el libro y sobre un poco de todo. Entonces, estábamos platicando con respecto a... tiene un podcast increíble que se llama Grandes Infelices, que no he escuchado todos los programas, pero sí la gran mayoría porque me gusta mucho. Por cierto, el último no es el último, de los últimos, el de Elena Garro está espectacular. Me gusta mucho cómo desarrollas y bueno, todo lo que investigas, porque se ve todo el trabajo de investigación que haces para hacer el podcast, y vale muchísimo la pena. Y ahora surge este libro que es como derivado de, ¿no? Como el hijo de Grandes Infelices, se podría decir. A mí me gusta más pensar que es el hermano. El hermano, sí. Ok. Porque tiene como cierta relación, ¿no? Sí, es como parte de un proyecto común, ¿no? Es un proyecto que nace de cuando muere mi padre, que en nuestras últimas conversaciones pues me doy cuenta de que él solo es capaz de hablar conmigo de libros, de historias, de películas, de vidas de autores, me habla, y eso es algo que me sorprende, ¿no? Porque hablar de historias, de libros es bastante habitual, pero hablar de biografías de autores no es lo más común, ¿no? Y una vez que muere mi padre, yo tenía la idea de hacer un podcast, no sabía muy bien sobre qué, y me dije, ¿y por qué no lo hago sobre vidas de autores, como un poco las historias que a mí me gustaría seguir contando a mi padre, ¿no? Y de alguna forma, que ya que en vida nos unieron las historias, que después de muerto, de algún modo, nos sigan uniendo las historias. Y cambio a mi padre de oyente por todos los oyentes que tiene ahora Grandes Infelices. Digamos que estáis sustituyendo la figura de mi padre en ese sentido. Y así empieza el podcast. Y desde el principio, cuando empiezo a leer muchas biografías de los autores que voy a tratar, o de los que pienso que puedo tratar, me voy dando cuenta de que hay un montón de cosas que tienen en común, sean de países, de continentes distintos, sean de siglos distintos. Y esos son, y normalmente son sentimientos o son características personales no muy positivas, ¿no? Cosas como un gran ego, una gran envidia, son muy obsesivos, muy sufridores también, muy mentirosos, bueno, etcétera, ¿no? Una serie de cosas que tienen prácticamente todos ellos, si no todas, la inmensa mayoría de estas características las tienen. Entonces empiezo a pensar que me gustaría escribir un libro en el que en vez de ser como Grandes Infelices, que cada episodio es de un escritor, que cada episodio del libro fuese de una de estas características, defectos o como quieras llamarle, de los escritores. Y eso es un poco el germen de Tinta Invisible. Por eso digo que son hermanos, porque al final nacieron de la misma base y casi un poquito más tarde Tinta Invisible, pero digamos que ya a los 4, 5, 6 meses de empezar con el podcast ya se me ocurrió esta idea de poder hacer un libro sobre esto. Y cuando empiezo a escribirlo, pues me doy cuenta de que creo que la enfermedad y muerte de mi padre tiene que ser el hilo conductor para contar todas estas historias de escritores pues estructuradas según estas características que te digo. Y un poco ese es el nacimiento de Tinta Invisible, pero como te digo, me parece que son parte del mismo proyecto, e incluso ahora estamos pensando en ampliar ese proyecto, tal vez con otro libro, tal vez con espectáculos en directo relacionados con el podcast, etcétera, pero siempre va a salir de la misma base, ¿no? De eso, de un poco analizar la vida de los escritores y el motor creativo de los escritores relacionado con sus biografías. Que está increíble. ¿De qué va Grandes Infelices? Pues es eso, ¿no? Cuentos, ¿no? De biografías de los autores, pero narrados por ti, por tu voz. Que fíjate que a mí me llama mucho la atención. A mí cosas que me gustan resaltar son a lo mejor cuestiones simbólicas, filosóficas, psicológicas a lo mejor, y algo que me llama mucho la atención de Grandes Infelices, que es, bueno, el nombre de entrada es muy potente, Grandes Infelices, porque es como muy de Schopenhauer, ¿no? De la infelicidad, crear, o este motor que te mueva a crear y a generar. Y no sé si es mi impresión, pero no sé por qué, tanto en el tono del intro y toda la estructura de Grandes Infelices, siento cierta melancolía. ¿Será o estoy como debrayando? No, puede ser porque yo
considero que soy una persona melancólica, ¿no? Y también es verdad que el tono del podcast, la idea del tono, es que sea pausado, ¿no? Es que se pueda escuchar pausado. Igual es, bueno, pues yo de formación soy periodista y cuando estudiaba los géneros radiofónicos decías, bueno, la radio de noche tiene que ser mucho más pausada, ¿no? Y adaptarse a los biorritmos de la gente. En cambio, la radio a las 12 de la mañana, pues igual meten mucha música y intentan animarte, ¿no? Bueno, pues en ese sentido el podcast es un podcast de la caída del sol, ¿no? De la medianoche, ¿no? Un podcast así, y esa es un poco la idea, porque bueno, vamos a contar historias que no son festivas, aunque algunas son muy divertidas, ¿no? Pero no son eminentemente festivas. Pero bueno, también encaja mucho con mi carácter. Yo soy una persona melancólica, yo soy de Galicia, en España, y normalmente nuestro cliché es una característica de melancolía. Nuestra gran poeta Rosalía de Castro es una poeta bueno, pues de melancolía, de llanto, bueno, de tristeza un poco, y creo que, bueno, pues que responde a esas características. También es cierto que es algo que intentas parar un poco el ritmo para que la gente se pueda meter en la historia, ¿no? Es distinto hacer un podcast conversacional que hacer un podcast de ficción. En la ficción tienes que ir más pausadamente porque vas a dar muchos datos y si vas muy rápido la gente colapsa, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver con eso. Porque si ves, yo hablo mucho más rápido ahora. Sí, todo lo que estoy viendo. Claro, es que hay una cosa curiosa que me pasó en una presentación de Bogotá, que hicimos una presentación en una librería, que era también la grabación de un podcast allí, de un podcast conversacional. Y una de las lectoras, oyentes, espectadores que había venido a la presentación dijo: pero tú no eres el de Grandes Infelices, porque tú no hablas como Grandes Infelices. Yo en ese momento pensé que ya creía que le habían metido un español cualquiera ahí diciendo que era de Grandes Infelices y no le parecía. Y dije, pero es que yo no hablo así normalmente, claro. Yo no voy a decir, imaginad un vaso con este agua, ¿sabes? No, hablo, dame un vaso, lo que sea, ¿no? Pero en ese momento lo que hice fue coger el libro y leer un fragmento, un párrafo con el tono de Grandes Infelices para que se creyera de verdad que era el invitado correcto, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que realmente, bueno, pues lo otro es una interpretación. Tampoco soy actor, pero eso es una especie de interpretación o de declamación, si quieres, o lo que sea. Pero bueno, que queda increíble, porque de hecho en una entrevista que hiciste en Argentina, leíste un fragmento del libro y sí, me pasó exactamente eso. Dije, sí, es el de Grandes Infelices. Que por cierto, quiero aprovechar para mandar un saludo a Galicia y allá a mi familia que está por allá en Pontevedra, porque tengo familia en Pontevedra. Tengo entendido que tú estás en Santiago de Compostela. Yo soy de Coruña, pero vivo en Santiago desde hace 28 años. Ok, yo tengo familia que son mexicanos, pero se fueron, bueno, mi tío no, mi tío sí es de allá de Santiago de Compostela, son gallegos y mis sobrinos también son gallegos. Los gallegos estamos por todas partes y ya llevo 3-4 días en México ahora y ya han venido varias personas a decirme a las presentaciones, a las firmas de libros, mi padre es gallego, mi abuelo es gallego, y yo siempre pregunto, ¿y de dónde? ¿De qué pueblo? ¿De qué tal? Sí, pues, estamos por todas partes y es, por un lado, habla de algo triste de la gente que tuvo que irse por la pobreza en su momento a principios del siglo XX especialmente, pero bueno, a lo largo de todo el siglo XX, pero también es hermoso, ¿no? Ese nexo, ¿no? Porque muchas veces parece que estamos tan lejos, ¿no? Nos separa el océano y en el fondo estamos muy cerca y tenemos muchas cosas en común y tenemos algo tan valioso en común que es el idioma, ¿no? Y que nos une tanto, ¿no? Claro. Bueno, quiero regresarme un poco, perdón por la pausa que hice, ¿no? Quiero regresarme un poco bueno, he visto que Grandes Infelices ya pasó ahora a cómo interpela o cómo interactúa la ciudad con el lector, ¿no? Más bien con el escritor, perdón, ¿no? Y un poco también ya hay una mezcla de temas, ¿no? En este libro, ¿no? Tiene que ver ya la relación, ¿no? de tu papá
la lectura, la relación de los escritores con la lectura también, con la literatura. Y es que más mencionas, creo que a más de 100 autores, ¿no? A Borges, a Cortázar, a muchísimos autores. Es una delicia el libro. Yo me acuerdo que en alguna ocasión algún autor muy chiquito hizo algo semejante con Mary Shelley, que tú también me parece que la mencionas. Y toda esta cantidad de autores y esta cantidad de información que creo que aparte se vuelve un libro de consulta, creo yo, ¿no? Porque da muchísima información. Y 2 años dices que te tardaste. Bueno, 2, 3 años, claro. Realmente es que el libro hay que diferenciar la fase de documentación y la fase de escritura. La fase de documentación probablemente propiamente para el libro duró 1 año, pero claro, hay muchas cosas que me había ido documentando el año anterior para el podcast. Muchas cosas que aparecen ahí son cosas que no entraron en el podcast, o autores de los que pensé en hacer un episodio y luego no lo hice, pero me fui guardando. Muchas veces yo tardo 1 mes en hacer un guión del podcast y cojo mucha información que no utilizo y digo, bueno, pero esto que me interesa lo voy a guardar porque igual para otro proyecto me puede servir, ¿no? Me puede dar una idea, me puede ser como el disparadero para una idea, ¿no? Entonces, no sé muy bien dónde poner el momento en el que Grandes Infelices, para mí, que Tinta Invisible nació. Para mí, como te digo, nació prácticamente a la par que Grandes Infelices, porque cuando empecé a documentarme para Grandes Infelices, de alguna forma ya me estaba documentando para Tinta Invisible. Luego otra cosa es el proceso de escritura, que ese también duró 1 año, dividido en 2 fases, porque hubo el libro, se hizo una versión y luego prácticamente la cambiamos entera. Un 40% del libro desapareció y entró otro, bueno, cosas de la edición, ¿no? Pensamos que eran mejor otros temas o mejor otra forma de abordarlo. Y bueno, sí, es un libro que tardé, diría, 3 años en total en escribirlo, pero también hay gente que lo ha leído que dice, se nota que es un libro que has escrito toda la vida. Sí, claro. Porque al final son las lecturas, las conversaciones con mi padre de toda la vida, ¿no? Otra cosa es que ahora haya tenido que documentarme, etcétera, etcétera, pero bueno, me documento partiendo de cosas que yo ya sé, porque muchas veces esto es lo difícil. ¿Por qué buscar en un autor y no en otro de los miles que hay? Bueno, pues igual tienes una idea, quiero buscar esto porque sé esto y esta. Muchas de esas cosas se las debo a mi padre. Fue el que me dio la pista para que yo profundizara después, ¿no? Fíjate, yo me quedé pensando, a Bazán, ¿no? Mira, Pablo Bazán, creo que de ningún autor español. ¿En el podcast o en el libro? Bueno, en el libro no. En el libro menciona Carmen Laforet. Laforet, sí, cierto, con nada. Sí. Y en el podcast creo que no. El podcast todavía no. Es algo que en España me han, no criticado, pero me han reclamado, ¿no? De alguna forma. Me hace gracia porque me escribió a alguien que era profesor de instituto diciendo, pero hazlo, porque así se lo podemos enseñar a los alumnos. Digo, vale, pues que el Ministerio de Educación me contacte conmigo y me dé un dinero, porque esto es la ruina. Si encima voy a ayudar a la educación, yo quiero cobrar por esto. Pero bueno, creo sinceramente que en la literatura, o sea, esto es narrativa, ¿no? Digamos que yo me centro en la narrativa. Y la narrativa de la segunda parte del siglo XX española no la adoro, ¿no? Hay autores que sí, no te voy a decir, es muy generalizar, pero probablemente me interpela más la latinoamericana, ¿no? que la española. Pues decía que no me enamora la narrativa española digamos, del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, y en cambio sí me enamora mucho más la narrativa latinoamericana, y yo siempre soy desde casi niño pues fanático de Borges, de Cortázar, me gustaba mucho Sábato entonces, bueno, pues Rulfo, no sé, son autores. Eso no quiere decir, o sea, no quiero ni mucho menos minusvalorar a los autores españoles, porque creo, y a las autoras españolas, Carmen Martín Gaite, Carmen Laforet, que hablábamos, Ana María Matute, que me parecen muy interesantes, pero bueno, y después pues, muchas autoras hispanoamericanas que no han sido tratadas con justicia. Elena Garro, que hablábamos antes, bueno, pues también está en el podcast Alejandra Pizarnik, etcétera, muchas, ¿no? que deberían estar y que en algún momento seguramente
estarán, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal, muchas, ¿no? Podríamos estar diciendo muchos nombres. Bueno, digamos que me enamora más esa literatura latinoamericana. Creo que fue la literatura latinoamericana del siglo XX un hito en la literatura mundial, ¿no? Marcó muchísimo la literatura mundial, y en cambio, pues la literatura española, teniendo buenos autores, por supuesto, muy buenos autores, autores excelentes, no creo que haya sido tan universal, ¿no? Entonces, bueno, no es una cosa. Yo también hago los episodios que me interpelan, que me emocionan, ¿no? Bueno, tampoco creo que tenga que tener el criterio de llevo 2 húngaros, ahora necesito un checo, ¿no? Bueno, hago lo que me apasiona y ya. Fíjate que a mí me gustó mucho tu libro y de hecho en lo personal me conmovió la parte de tu papá. Y yo he coleccionado libros, se puede decir que ya soy un acumulador de libros, tengo muchísimos libros y he intentado inculcarle a mis hijos, tengo 2 hijos, uno de 14 y otro de 13, y he intentado inculcarle la literatura a mis hijos, y hay libros, en la casa hay libros por todos lados, ¿no? Y mis hijos no les interesan los libros y no dicen, ay, ¿por qué hay tanto libro en esta casa? Y luego ahora que te dedicas a esto hay más libros todavía, ¿no? Y a mí algo que me conmovió fue el hecho de que a tu papá le gustaban los libros y fue algo que absorbiste de él. Y aparte, algo que me gustó mucho es que tu papá sigue vivo en este proyecto, porque nace de ahí y sigue vivo, y mientras siga vivo el podcast y mientras sigan vivos los libros y mientras se sigan haciendo, no sé si Tinta Invisible vaya a salir el tomo 2 o algo así, porque podría ser perfectamente viable, seguirá vivo tu padre, creo, en esto. No, tomo 2 no creo que salga, pero igual algún proyecto hermano también sí podría salir, ¿no? Pero yo, por romper una lanza por tus hijos, no es culpa de tus hijos, quiero decir, es mucho más difícil ahora poner un libro en la mano de los niños, porque ahora los niños tienen la Play o la Switch o un móvil, y es mucho más difícil quitarles eso, que esas pantallas tan atractivas, ¿no? Y quitarle esto y ponerle algo con papel y letras impresas. Yo no tenía eso. Yo cuando era niño me aburría mucho, que parece que estoy hablando de como si fuera hace siglo, pero bueno, yo me aburría, y entonces para mí los libros, yo era un niño muy solitario y los libros fueron una gran compañía, ¿no? Entonces es mucho más difícil con la velocidad de ahora, que todo tiene que ser inmediato, de convencer a un niño de que se pase horas leyendo. No es una cuestión de tus hijos, sino que creo que es una cuestión generacional, y es una cuestión que tiene que ver con lo externo y no con lo... Y si yo fuera un niño de ahora, probablemente a mi padre le hubiese costado mucho más, por mucho que leyera. Entonces creo que es eso, que bueno, no está ni bien ni mal lo que es el mundo que avanza, ¿no? Y es complicado. Evidentemente sí que creo que es importante que los niños lean, porque precisamente creo que la lectura te da esa pausa que el mundo no te deja. Y yo muchas veces veo que tengo la cabeza completamente saturada de pensamientos, de impactos, de tengo no sé cuántos mails por contestar, no sé cuántos WhatsApps, tengo que atender a las redes, tengo que ver un vídeo en YouTube o lo que sea, y necesito a veces abrir un libro para sacar todo eso y meterme en el libro. Si tú eres capaz de sacar toda esa información basura, por así decirlo, de la cabeza y meterte en una historia, ahora, por eso creo que el libro es más importante que nunca, ¿no? En ese sentido. Pero convencer a un niño de eso, de que pause y de que de alguna forma se retire la dopamina, es difícil, ¿no? Entonces no te tortures por eso, porque creo que le pasa a todos, ¿no? Que es algo que mencionas de tu papá, que él se abstraía y podía leer, podía caerse el mundo y él se metía en su libro. Sí. Es una cosa impresionante. Y bueno, responde algo de lo que, un tema que a lo mejor en España se volvió muy viral, porque creo que una influencer dijo que no pasaba nada si lees, si no lees, ¿no? Y creo que un poco contesta, da un poco tu punto de vista de cómo ves la lectura, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con la influencer, igual no en la formulación, pero sí en la base de lo que dice, que ella dijo algo así como que leer no te hace mejor persona. Exacto. Y yo no creo que leer te haga mejor persona, y me parece como incluso muy elitista, muy vanidoso pensar que no, es que yo leo mucho, soy mejor persona. Lo que te hace leer, y eso sí que es algo que me interesa mucho y que he pensado mucho, yo por ejemplo hablo con mi sobrino de 14 años y veo que le cuesta expresarse.
porque no tienen, porque claro, cuando tú lo que ves todos los días es audiovisual normalmente, cada vez escriben menos porque mandan notas de voz, etcétera. Bueno, pues al final creo que escribir y leer ayuda mucho a expresarte, y yo creo que expresarse bien, escribir bien y leer bien es fundamental para pensar bien. Porque al final pensamos con una voz interior, ¿no? Y esa voz interior tenemos que darle herramientas para que se exprese. Y a veces me pasa que hablo con mi sobrino y me parece que está hablando otro idioma, que es como cuando iba a Japón y no eran capaces de hablar conmigo porque yo hablaba inglés y ellos no eran capaces de responderme en inglés, ¿no? Y es muy triste que me pase esto con mi sobrino, que hablamos el mismo idioma, pero a veces veo que él y se frustra, como si no fuera capaz. Y creo que tiene que ver con esto, con la falta de lecturas, ¿no? Y creo que eso es muy importante para poder pensar bien, para poder expresarte, para poder tener esa voz interna contigo mismo y hablarte a ti mismo bien, es muy importante leer. Ahora, eso no quiere decir que seas mejor persona, porque hay gente que piensa muy bien, que es muy inteligente y que es malísima persona. No hay grandes o inteligencias enormes que son psicópatas y asesinos en serie. Muchos asesinos en serie de la historia eran incluso personas con altas capacidades o superdotados, ¿no? Y eso no quiere decir que sea mejor. Esta historia de piensas mejor o eres más inteligente y eres mejor persona no es verdad. No es verdad, pero sí que creo que leer te ayuda a pensar mejor, pero no a ser mejor persona. Y también algo que dijo ella, que también yo concuerdo, es que no a todos les gusta leer. Y también, pues, eso es un hecho. Yo conocía a una persona antier que me decía, es que yo no he leído nunca un libro en mi vida. Y yo le decía, pero ¿cómo? No puede ser. En la escuela tuviste que haber leído un libro. No, nunca lo leí. Llegué hasta tercero de secundaria y nunca leí ningún libro. Y hasta la fecha nunca he leído un libro. Entonces yo decía, bueno, sí, pues sí. No, dice, empiezo a leer y me da sueño. Entonces digo, bueno. Bueno, yo, a ver, pienso que normalmente la gente que te dice que no le gusta leer es porque no ha dado con el libro que realmente debería gustarle, ¿no? Yo creo que a todos nos puede gustar un libro en concreto. Lo que pasa es que si tú en el colegio le das a leer, a nosotros nos daban a leer en el colegio pues a Lope de Vega y claro, con 14, 15 años te dan a Lope de Vega y tú piensas que los libros son eso. Con todo el respeto a Lope de Vega, pero no es para alguien de 14 o 15 años, ni siquiera hoy en día es muy difícil, es para estudiosos, para gente que le interesa la historia de la literatura o la historia en concreto, pero no es algo que se disfrute especialmente, ¿no? Como qué bien, voy a leerme un poco más, un acto más de esta obra de Lope de Vega. No, eso no creo que haya mucha gente que lo haga. Pero lo que hacemos muchas veces con la educación es indicarles a los niños, mira, leer es aburrido, vas a aprender mucho, pero es aburrido, vas a tener conocimientos, pero es tedioso. Y creo que no es verdad, no es verdad. Si tú le das a los niños libros que les puedan gustar, pues es posible que esos niños se enganchen. Y después es verdad que hay muchos niños que se quedan con los libros infantiles, juveniles y no dan el salto. Pero también es verdad que los niños que tienen libros infantiles y juveniles es mucho más fácil que den el salto. Ahora, si ya desde niños les pones un dique, van a ver siempre los libros como eso, como algo de obligación, como algo de trabajo, del colegio, de aburrimiento, y tiene que ser todo lo contrario. Evidentemente, no a todo el mundo le va a gustar leer, y como te digo, en el mundo tan acelerado en el que vivimos, cada vez es más difícil, ¿no? Pero yo creo que hacemos un acercamiento a los libros equivocado muchas veces para los más jóvenes. Y también creo que herramientas como los podcasts o como pues YouTube o todo esto también puede enseñarles que la literatura puede ser muy divertida. Fíjate que a mí eso que dices, bueno, digo yo aquí empezar con Juan Rulfo a lo mejor también podría parecer un poco desalentador, ¿no? O triste, o a los niños no gustarles. O algunas otras personas tampoco, ¿no? Pero fíjate que algo que tiene tu podcast y algo que tiene este libro es que te interesas por conocer la obra de los escritores, porque nos estás contando su vida, nos estás contando lo que pasaron, lo que sufrieron, todo lo que padecieron, y entonces, porque aparte mencionas sus obras, ¿no? No nada más hablas del autor, sino mencionas la obra. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Harper Lee, de Matar a un ruiseñor, lo leí porque primero escuché tu podcast, y me gustó cómo lo desarrollabas y cómo lo manejaste. Y yo dije, bueno, ahora quiero leer Matar a un ruiseñor. Y lo mismo va a pasar con este libro, porque este libro igual nos cuentas sobre muchas historias de muchos autores
que si la parte de que interrumpieron me acuerdo, el poeta, el que tiene la del Sí, marinero, ¿no? Coleridge. Coleridge, ¿no? Y entonces ya se vuelve un poco un tipo de maldición casi casi, ¿no? De que, pues que no te interrumpan, pero tiene un nombre, ¿no? ¿Me recuerdas? Es... Pues ahora mismo, También se te fue, bueno, no importa. Pero sí, de que justo cuando tengas esa hay inspiración... un visitante de... es que me sale Porlock. Era Por lo creo, ¿no? Sí, o sea, de que te interrumpa cuando traes esa inspiración es terrible, ¿no? Es como, creo que a todos nos pasa en cualquier tipo de inspiración, que no nada más de escribir, sino cualquier cosa que estemos haciendo, que estemos inspirados y que nos interrumpan, pues se vuelve catastrófico. Entonces, este libro y el podcast invitan a leer, ¿no? A lo mejor no lo hiciste con esa intención, ¿no? Porque ya dijiste cuál fue tu intención. No, a ver, evidentemente es maravilloso, ¿no? Pero mi intención es contar historias, siempre es contar historias. Claro, evidentemente mi intención es contar buenas historias y contar bien las historias. Y creo que si lo consigo, si alguien cuenta una buena historia, cuenta bien una historia, la otra persona, de alguna forma, quiere saber más de esa historia o quiere contar otra historia o quiere contar esa misma historia a otros amigos, ¿no? E igual yo te cuento esto del visitante de Porlock y a ti de repente te interesa contárselo a un amigo tuyo e igual dices, bueno, voy a leer algo más sobre esto para documentar porque quiero contárselo. Entonces, creo que está implícito en el cuentacuentos, en el cuenta historias, esa difusión del oficio de contar historias. No, yo no iba con la idea de, bueno, pues voy a hacer este trabajo de pedagogía o tal, porque aparte creo que cuando alguien va con esa intención, falla. O sea, creo que uno tiene que ser honesto, tiene que hacer lo que realmente le gusta y tal, y no pensar en intenciones morales previas. Creo que la intención moral o la intención tal tiene que ir a posteriori. Es decir, bueno, pues he hecho esto y mira, fíjate que está ayudando a la promoción de la lectura, maravilloso. Pero si pensara en la promoción de la lectura, igual lo haría más didáctico, y perdería un poco de fuerza, ¿no? Porque para mí es siempre lo más importante contar una historia. Y contar una historia que a mí, pensar siempre que a mí me gustaría escuchar esa historia, que me divertiría y quedarme con las partes que más me divierten y estructurarlo de una forma que me apasione, etcétera, ¿no? Entonces, no era mi intención, pero sí que me complace mucho que sea el resultado, ¿no? Yo creo que sí, bueno, y tienes razón, porque es una historia bien contada, no es un chismecito que te están contando, sino es una historia bien contada. Y yo quiero hacerte una pregunta. Hay un tono muy claro en Grandes Infelices, hay un tono muy claro en este libro, y es como la misma, pues el mismo tono, ¿no? Pero al leer a Agnes, ese es otro tono, ¿no? Siento que Agnes tiene... Un poco sí se ven estos atisbos de tu gusto por la lectura, por el gusto de Grandes Infelices, pero ya es otra narrativa, ¿no? Creo yo, o no sé si estoy mal. Yo sí que creo que hay una voz en mí que se puede rastrear desde Infelices, Agnes, Tinta Invisible y el podcast. Evidentemente cada cosa es diferente y, por ejemplo, esa voz para mí se representa en el uso de estructuras. Las estructuras son muy semejantes, son estructuras casi de muñeca rusa, donde están todos ellos compuestos de pequeñas historias, de pequeñas escenas, que están relacionadas de una forma más grande, con una escena más grande, y todas ellas están relacionadas con la obra en común. Entonces tienen esa estructura de muñeca rusa, está en todo, en el podcast y en los 3 libros. También creo que antes hablaba de la melancolía, de mía como gallego, también tengo algo que en Galicia se llama retranca, ¿no? Que es como ese humor irónico, humor absurdo, humor inglés, ¿no? También humor negro también, y un humor muy de autolapidarnos, ¿no? Yo soy muy crítico conmigo mismo y eso es muy de esa retranca, y creo que eso está en los libros. Ese humor incluso en Grandes Infelices, ¿no? Cuando cuentas historias muy trágicas, hay algunos toques de humor negro, ¿no? Y creo que eso está también en todos los libros. Entonces, creo que, y después también hay una búsqueda de un estilo directo. Yo fui muy lector de literatura anglosajona y la literatura anglosajona suele tener como un estilo mucho más directo, más sujeto, verbo, predicado, ¿no? Mientras que es verdad que la literatura española tiende más al preciosismo, ¿no? Estoy generalizando, pero el propio idioma
¿no? El inglés es un idioma muy directo, mientras que nosotros solemos dar más rodeos, ¿no? Entonces, yo creo que estoy muy influido por esos autores anglosajones, es la explicación que le doy. Y creo que todo eso está en todos los libros. Claro, después, evidentemente, hacer una novela como Agnes, que tiene varias muertes, varios supuestos crímenes, lo que sea, que tiene también mucho de humor negro, o hacer un libro sobre la muerte de tu padre y historias de escritores, no tiene mucho que ver. Entonces, creo que igual lo que diferencia es la temática, pero sí que creo que hay unas características que lo reúnen todo. Quizás el podcast es un poco más diferente porque en el podcast sí que trato de separar un poco a Javier Peña de la historia, porque no quiero meterme yo, porque yo no soy importante ahí. A veces no soy capaz de evitarlo, ¿no? Y me meto y hago juicios y hago igual algo de humor negro y tal, pero en general intento ser mucho más objetivo. Sí. Si comparas Grandes Infelices con Tinta Invisible, creo que la diferencia es la objetividad. En Tinta Invisible quizá juzgue más y sobre todo el tono humano. En Tinta Invisible estoy muy yo y en la relación de mi padre, mientras que en Grandes Infelices yo no soy importante, yo soy la voz del narrador. De hecho, incluso en los capítulos que más me gustan, a veces consigo sacarme de ahí y hacer, como en el capítulo de Pessoa, inventarme un profesor portugués, ¿no? O en el capítulo de Elena Garro, inventarme que soy de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ¿no? Y hablo. Sí. Pues eso me gusta a veces sacarme de ahí, porque yo soy solo la voz, soy solo el conductor. Los protagonistas son los escritores, e incluso algo que hago es intentar que la voz literaria de los escritores esté presente de alguna forma. Se me ocurre ahora pues, el episodio de Foster Wallace, en el que como Foster Wallace en La broma infinita incluye tantas notas al pie, pues lo que hago es incluir notas al pie o estructurarlo a través de personajes muy locos como su novela. Pues intento que no sea tanto el estilo de Javier Peña, que también, pero el estilo de Javier Peña mezclado con el estilo de los protagonistas. Y ahí sí que creo que hay una diferencia. Pero entre Tinta Invisible y Agnes, más allá de la temática, no veo tanta diferencia. Que fíjate que, bueno, en Agnes tenemos a un escritor con cierta fama que se va a escribir su biografía, ¿no? Y hay algo muy peculiar en ese libro que me llamó mucho la atención, es ciertas palabras que se repiten constantemente. ¿Cuál fue tu intención con respecto a eso? Porque me quedó muy grabado. Constantemente dices, el que va a ser posteriormente. Me gustan mucho las repeticiones, me gustan mucho los estribillos, un poco como musicalmente, ¿no? Ayer estaba en el GEI de Querétaro y hablaba con Julián Herbert, ¿no? Estábamos en una charla y decía que él creía en la literatura, incluso en la novela, ¿no? Que tenía que tener algo de oralidad y a mí me gusta mucho eso de que tenga algo de musicalidad lo que escribo. No sé si lo consigo o no, pero yo intento que tenga que a mí me suene bien y me gustan mucho esos estribillos como si fuera una canción pop, ¿no? Y también, evidentemente, cuando repites eso es que quieres marcar algunas palabras para el lector. Y una cosa que se hace hoy mucho en la literatura es dirigir demasiado y dejar sobreexplicar. Y creo que mi forma de explicar es repetir eso y evidentemente el lector de alguna forma se va a dar cuenta y va a decir ¿por qué hace esto? Y va a empezar a darle vueltas y probablemente llegue él a la conclusión. Creo que esa es la clave de la literatura, que el lector llegue a la conclusión y no que se lo digas tú, que tú le pongas los elementos y el lector sea capaz de conjuntarlos todos, ¿no? de completar el puzzle. Si se lo dices tú está bien, pero al final no estás dejando que su imaginación vuele tanto, ¿no? Entonces, para mí es una fórmula de jugar con el lector, de decirle, mira, estos son los elementos que hay, ahora únelos tú. Y me gusta mucho, y esa repetición también puede estar en Tinta Invisible, en algunas cosas, pero sí, sobre todo en Agnes y en Infelices también creo que hay esa intención, ¿no? Y también es algo que en los talleres que imparto y tal, siempre hablo de la importancia de las repeticiones, porque a veces se las juzga como mala literatura, y yo estoy completamente en contra de eso. Me encanta cuando leo y veo estas repeticiones y tal. Evidentemente no es un recurso que haya inventado yo, sino que he cogido de aquí a allá, ¿no? Que en Tinta Invisible no recuerdo que haya tanta repetición, solamente en la parte en la que comentas o que eres a lo mejor reiterativo en que tu papá creo que no leyó tu libro completo, ¿no? Claro, en las partes en las que puede haber más repeticiones son las partes de mi papá, ¿no? Porque pues lo otro, al ser
historias de escritores, tampoco igual tiene mucho sentido repetirlo, pero sí que, por ejemplo, a mí me gusta mucho también un recurso que hago, y si os fijáis en los guiones del podcast, es muy habitual escoger algo al principio y al final acabar con esa misma cosa, ¿no? En el libro, por ejemplo, pues comento una parte de La gata sobre el tejado de zinc, que siempre me impresionó mucho esa escena de la película, y al final vuelvo a hablar de eso. Bueno, son ese tipo de repeticiones que, de alguna forma, lo que yo hago cuando estructuro es tejer. Yo a veces me imagino como Penélope, ¿no? Tejiendo y destejiendo antes de que llegue Ulises, y para tejer, para mí es importante tener puntos donde la aguja vaya a conectar, ¿no? El hilo que igual está al principio, al final, o aquí, ¿no? Y eso también tiene que ver con las repeticiones, tiene que ver con los tejidos, con los pespuntes, ¿no? No sé si se dice así, pero con los pespuntes de la aguja, así decía mi madre. Creo que es a veces cuando ves una tela y tal, y dices, bueno, pues estos son los agujeros que quedan del tejido, ¿no? Y pues es un poco eso. Y es como muy nietzscheano también, ¿no? Un eterno retorno. Puede ser porque mira, una de mis libros, si me preguntan muy a menudo ¿y cuál es mi libro favorito? Y cada vez doy una respuesta distinta porque no tengo uno y porque tampoco quiero que la gente piense que solo he leído un libro en mi vida, ¿no? Pero quizá el más recurrente, mi respuesta más recurrente es La insoportable levedad del ser, ¿no? Y claro, me encanta el principio de La insoportable levedad del ser, y cuando lo leí, pues no sé, con 20 años, no me acuerdo cuántos tenía, pero me voló la cabeza el hecho de que un libro empezara con una disertación filosófica y no con los personajes, ¿no? Y claro, al principio es cuando habla de lo de Einmal ist keinmal, ¿no? Como lo que sucede una vez es como si no hubiese sucedido nunca. Y a mí eso me marcó mucho, porque yo soy muy así. A mí me pasa, hace 2 años estuve en México, en México y en Ciudad de México, pues por primera vez en mi vida, ¿no? Y yo siempre que vengo a algún sitio, cuando me voy, digo, igual no vuelvo nunca más, ¿no? Me hizo gracia porque también estuve en Querétaro, que igual no es el lugar más habitual para venir, ¿no? Estuve en Ciudad de México, estuve en Chiapas, estuve en Oaxaca y estuve en Querétaro y San Miguel de Allende. Esa fue mi La ruta. vez pasada. Sí, sí. Okay. Y ahora, curiosamente, 2 años después vuelvo a Querétaro, ¿no? Exacto. Pero para mí es importante porque cuando me fui de Querétaro pensé, igual no vuelvo nunca a Querétaro. Y para mí eso era muy frustrante, porque hay mal y cae mal. Lo que sucede una vez es como si no hubiese sucedido nunca. Yo quiero que las cosas que suceden y que me gustan, obviamente, el sufrimiento no, pero las cosas que suceden y me gustan que sigan sucediendo una y otra vez. Entonces me interesa mucho eso. Igual tiene que ver también algo psicológico con las repeticiones en los libros. No lo sé, nunca lo había pensado. Pues puede ser, digo, fue algo ahí que me llamó la atención. Y bueno, Querétaro, ¿qué tal fue para ti Querétaro? Pues fue maravilloso, la verdad. Bueno, es la primera vez que estoy en un Hey. El otro día hablábamos precisamente allí sobre la importancia de los festivales y de los espacios de encuentro para escritores. Y yo comentaba que para mí es especialmente importante ese tipo de encuentros, porque yo soy de Galicia, que es la periferia de España, y estoy en la periferia del mundo editorial. En España los ambientes literarios se mueven en Madrid, en Barcelona. A mí me cuesta mucho más hacer contactos con escritores, contactos con dinamizadores culturales al estar en Galicia. Entonces, claro, esta oportunidad de, pues, imagínate, conversar con Julián Herbert, un autor al que había leído y que me había gustado mucho, o sea, había leído Canción de tumba, y claro, es una novela también sobre la muerte de una madre, ¿no? Y yo le decía ayer en la charla que probablemente influyó en Tinta Invisible. No lo sé, porque no influyó conscientemente, pero claro, como todos somos los libros que hemos leído, es inevitable que los libros que yo he leído sobre muerte de madre, muerte de padre, estén ahí de alguna forma, ¿no? Bueno, pues para mí fue un lujo increíble. Después es poder estar charlando con Brenda Navarro, con Aura García Junco. A Brenda ya la conocía y bueno, voy a coincidir con ella ahora en Cali, en Medellín, en Madrid y tal. Y bueno, es muy bonito, ¿no? Poder establecer esos contactos y esas amistades. Igual amistad es una palabra muy grande, ¿no? Pero colegueos, ¿no? Con personas de las que admira su trabajo y que también, como creador de Grandes Infelices, que le gustan los entresijos y la cotidianidad de la escritura, me encanta ver cómo son los escritores que me gustan de la actualidad en el mundo cotidiano, ¿no? Porque a veces te quedas solo con la obra y tal y olvidas la parte humana. Y yo creo que cada vez es más importante la parte humana de los escritores para luchar contra la inteligencia artificial, ¿no?
Fíjate que me parece muy interesante que hayas conocido a Aura García Junco, que ella acaba de sacar un libro que se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí, que habla sobre su papá, que fue pues una persona importante en la cultura y en los libros aquí en México, y que le heredó una biblioteca impresionante, y ella escribe un libro sobre eso, y hay un poco cierta relación con tu libro. Sin duda, son libros ella me dedicó el libro ahora y creo que puso que eran primos, ¿no? Algo así, son libros que son primos. Aparte, también le conté la anécdota ahora que yo cuando vine a Ciudad de México hace 2 años, justo ahora hace 2 años, vi por primera vez su libro, porque en España todavía no estaba. Vi su libro, recuerdo que en la librería del Fondo de Cultura Económica, y empecé a ojearlo y me di cuenta de que era un libro que iba sobre la muerte del padre, de la relación del padre a través de la biblioteca, y de alguna forma te quedas congelado cuando te pasa esto y dices, no, escribió el libro, porque yo ya tenía el mío, estaba en proceso, lo tenía medio escrito, y te escribió el libro que yo voy a escribir ya, ¿no? Y en ese momento te quieres morir, ¿sabes? Porque ya se te han anticipado y lo bien que lo hace Aura, ¿no? Pero también en una charla que tuvo Aura en el GEI con Juan Villoro, que también escribió un libro, ¿no?, de la relación con su padre, ¿no? La figura del mundo, Mm. también con su papá. ¿Sí? Claro, pues decía que, y es algo que yo también digo en Tinta Invisible, que todos al final escribimos sobre la muerte del padre, la muerte de la madre, pero lo maravilloso es que todos lo hacemos de una forma diferente. El tema está ahí, pero también prácticamente todos los libros tratan de amor, pero cada uno lo hace de una forma diferente, ¿no? Y esa es también la magia, porque al final temas grandes en la vida hay 3 o 4, ¿no? Sí, temas no hay muchos. Claro, o sea, y evidentemente la muerte de los padres es un tema al que todos nos enfrentamos. O sea, yo recuerdo de niño me aterraba eso, me aterraba pensar que mis padres fueran a morir. No me aterraba pensar que yo fuera a morir, porque lo veía tan lejano, pero sí que me aterraba pensar que mis padres fueran a morir. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema, no? Y después, por supuesto, pues el amor, tal. Bueno, pues estos son los temas al final que hay en el autoconocimiento, la búsqueda del poder. Bueno, pues son los temas que hay en la vida y, por lo tanto, en la literatura también, ¿no? Creo que hay una parte en la que mencionas que una persona pues va a ver a mucha gente morir, o a lo mejor si no ves a nadie, pues es más triste, ¿no? O algo así, ¿no? Sí. Lo que digo es que todos vamos a ver morir a nuestros padres, y si no ocurre eso, es que algo no ha funcionado bien, porque evidentemente es antinatural que un hijo muera antes que su padre, o que su madre, vamos. Y creo que ningún padre ni madre desearía eso. No quieren, incluso a costa de su propia vida, ¿no? Decir, no, yo no quiero. Y si un padre le dice a un hijo, no, yo preferiría que te murieses tú antes, habría que examinarlo, igual quitarle la custodia de los niños si aún son menores, ¿no? Claro, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? De hecho, no hay palabra para eso, y es algo que también manejas tú, el lenguaje y las palabras que existen y para qué existen. Y no existe una palabra para un papá o una mamá que no tenga un hijo. Y está bien que no existan, porque cuando le damos una palabra como que estamos normalizándolo, ¿no? Y es como algo antinatural, mejor dejarlo con, bueno, pues que tengamos que utilizar una expresión, ¿no? Un papá que ha perdido a su hijo y no como huérfano, ¿no? Que es Oye, y regresando al tema de lo de Aura, bueno, porque todos bueno, en este libro de Tinta Invisible hablas de autores de cierta época, pero ¿has leído a autores contemporáneos, mexicanos, de otros países, que sigas peculiarmente? He leído, sí, claro. Es verdad que en los últimos 4 años prácticamente del podcast he leído muchísimo menos, he leído mucho, pero mucho menos contemporáneo, porque prácticamente el 95% de lo que leo es para el podcast, para Tinta Invisible. O sea, estos años han sido de un trabajo intensísimo y más o menos leo 3, 4 libros por propia elección al año. El resto son todos de trabajo, y mi trabajo son 8, 9, 10 horas al día, todos los días de la semana, leyendo y escribiendo, pero principalmente leyendo, porque tanto el podcast como el libro, la mayor parte del trabajo es leer y luego ponerme a escribir un guión con todo lo que he leído y he procesado. Pero por ejemplo, y es alguien a quien cito a menudo, Valeria Luiselli es una autora que me fascina.
me fascina, me parece una de las autoras que más me gusta de la contemporaneidad, ¿no? Y sí que he tenido la suerte de poder leerla en estos años. Y bueno, pues, por ejemplo, con Valeria Luiselli también la leímos en la residencia, como la residencia literaria que yo hacía en Santiago, como a Julián Herbert, ¿no? Y bueno, veo que como que los mexicanos tienen mucho espacio. Incluso en la residencia participaron 2 chicos mexicanos que vivían en Galicia entonces. Entonces, bueno, sí que ha habido como una conexión. Y nunca me había parado a pensar en esa conexión, pero si te fijas en el podcast, la mayor parte de latinoamericanos que hay son mexicanos, porque hay un capítulo de Elena Garro, hay un capítulo de Juan Rulfo, pero también hay un capítulo de Bolaño, que obviamente no es mexicano, pero sí se hizo escritor en México, y hay incluso un capítulo de Lucía Berlín, que aunque sea gringa, ¿no? Pero sí también pasó temporadas en México, ¿no? Entonces, bueno, sí que, a ver, evidentemente Ciudad de México durante el siglo XX fue, diría, la capital de las letras en español, ¿no? Pues compartido con Buenos Aires en algún momento, más a principios de siglo, luego también en algún momento Barcelona con el boom, pero diría que Ciudad de México igual es la que más tiempo estuvo en esa posición. Entonces, obviamente, si quieres hacer algo como Grandes Infelices, tan centrado en el siglo XX, pues es un lugar al que siempre vas a volver de alguna forma. Claro. Fíjate que ahorita me acordé que volvimos al capítulo de Elena Garro. Ayer mi hijo, escuchando la canción de La Puerta de Alcalá, me decía, ¿quién es el que está hablando? O sea, ¿quién se refiere que ha visto a todas estas personas? Le digo, es que es la puerta. La puerta como personaje está viendo a toda una generación de personas que están pasando. Le digo, como la Plaza de las Tres Culturas. Son 3 culturas porque ha visto 3 generaciones. Y entonces me acordé de tu podcast que dices, imagínate una piedra en la Plaza de las Tres Culturas que vio y que vio la matanza del 68 y que ha visto tantas cosas esa plaza, ¿no? O ese lugar o esas... Claro, y cuando pensamos en eso, lo triste es que pensamos siempre en matanzas, que ha visto tantas matanzas, ¿no? Normalmente cuando pensamos en eso no pensamos en cosas felices, sino en grandes infelices, ¿no? Sí. A mí, sin duda, la importancia de viajar, ¿no? Precisamente cuando estuve aquí en 2023, estuve en la Plaza de las Tres Culturas, y lo cuento en el episodio, ¿no? Fue en una visita guiada que hicimos por Coyoacán, ¿no? Que mañana presento allá, y fuimos a la casa de Frida Kahlo, fuimos a la UNAM, al Estadio Azteca. ¿Estadio Azteca Sí, el Estadio Azteca, ahora le van a acabar el nombre, pero bueno. Y luego pues acabamos en la Plaza de las Tres Culturas, y a mí, claro, me interesaba mucho porque sabía lo que había pasado allí, ¿no? Y cuando vi la losa que tiene esa parte, esa escritura de Rosario Castellanos, pues en ese momento empezó a llover justo en ese momento y sentí muchas ganas de llorar, sentí mucha emoción, sentí como una energía. Mi esposa siempre habla de que ella siente energías en los lugares y, por ejemplo, cuando visitamos Auschwitz se puso muy mal, ¿no? Y cuando visitamos Hiroshima también sintió algo así. Yo no sé si es algo como que ya, porque no es que lo sienta, no es decir, aquí pasó algo y después descubras qué pasó, ya lo sabías que había pasado, no sé. Pero bueno, ella dice que ella siente esa energía. Y yo, así como en Auschwitz y en Hiroshima no me pasó eso, en la Plaza de las Tres Culturas algo me emocionó en ese momento, ¿no? Quizás fue el poema de Rosario Castellanos y pensar en la injusticia, ¿no? En esto que dice cuando siguieron mirando la televisión, ¿sabes? No dejaron de mirar la televisión. Y las noticias que se dieron al principio, ¿no? Sí. Y en ese momento supe que algo haría en algún momento sobre eso, ¿no? Y claro, cuando quise hacer a Elena Garro, dije, ya está, tiene que ser, ¿sabes? Porque algo me llamó. Y entonces, si yo no hubiese venido a Ciudad de México, probablemente ese episodio no habría existido o desde luego sería completamente distinto. Por eso creo que es tan importante ir a los sitios y empaparte de los sitios, pero no solo ir como hicimos en la visita guiada o lo que sea, tal, que al final es algo que no es especialmente hermoso, sino pasear y descubrir tú cosas como esa, ¿no? Que es algo parte de lo que promuevo en este canal de Laura de los Libros, es la convivencia con la persona, porque algo hay un intercambio en esta convivencia que no se tiene en la virtualidad, ¿no? Entonces, y algo te marca y algo te deja. Sí, no, eso lo tengo clarísimo y de hecho por eso yo cuando Tinta Invisible, bueno, cuando salió Tinta Invisible en castellano, en castellano, Dios mío, en España,
yo le dije a mi editorial, este libro tiene que salir en Latinoamérica porque el podcast se escucha más en Latinoamérica que en España ya. Entonces tenemos que sacarlo allí. Entonces, bueno, pues hubo una reunión con Penguin que distribuye a Blackie Books aquí y se decidió que saldría en 6 países, que son México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Y yo dije, vale, yo quiero que salga en esos países y quiero visitar todos esos países, acompañar el libro. Y yo creo que en Blackie me dijeron, estás un poco loco, pero fue como un empeño personal, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de, pues yendo a Filbo, ¿no? A la Feria de Bogotá, o aquí yendo al GEI, o más adelante iré al Puerto de Ideas en Valparaíso, en Chile, o bueno, pues en Lima fui invitado por la Universidad Católica, en Argentina fui invitado por la Embajada de España, bueno, pues consiguiendo así, haciendo talleres a cambio de la invitación y ese tipo de cosas, conseguí el objetivo. Porque para mí el objetivo es establecer o estrechar esos lazos. Es muy bonito y es algo que yo no sabía y que lo descubrí en contacto con la gente. Es muy bonito el lazo que un podcast crea con un oyente. Porque mucho más que un libro. Porque digamos que el libro es un intermediario, mientras que el podcast hablas directamente al oído de la gente. Y cuando la gente viene a mis presentaciones es como si me conocieran de toda la vida, como si fueran mis amigos, ¿no? Y claro, si además de conocerme por el podcast, porque muchos me dicen, no sé si lo sabes, pero duermes conmigo muchas noches, ¿no? Pues aparte de dormir con ellos, pueden verme también, que está bien ver la gente con la que duermes, y podemos charlar un momento y me pueden contar, pues mi papá también pasó por algo así, y el libro... Eso hace que, bueno, pues es un poco el espíritu de Grandes Infelices, como conocer la vida de los autores y su relación con la obra nos hace apreciar más la obra, lo que tú contabas de Harper Lee, pues conocer al autor y poder contarle su experiencia e interactuar con él, hablar con él por Instagram o lo que sea, yo creo que nos hace sentir más su trabajo y creo que tiene mucho que ver también con ese momento, este momento en el que estamos, en el que a veces no sabes si las cosas las ha hecho un ser humano o una máquina. Y creo que es muy importante que la gente vea que la ha hecho un ser humano y quién es el ser humano detrás y ver sus fallos, sus defectos. Yo lo decía ayer en el Hey, ver lo feos que somos, ¿sabes? Te congratula, ¿sabes? Decir, mira, ves, es un ser humano. Lo que más nos gusta a mí, lo que me gusta más de los personajes es darles defectos. Y yo quiero más a los personajes con defectos, ¿no? Entonces yo creo que cuando me conocen y ven todos mis defectos, dicen, bueno, pues entonces lo aprecio más, ¿no? Y bueno, creo que ese contacto humano es esencial, ¿no? Y de ahí que 2025 para mí haya sido el año de Latinoamérica, ojalá sea el primero de muchos años de Latinoamérica, pero que me empeñé en viajar a los 6 países. De momento México es el quinto, me falta Chile y salvo que me pase algo, allí estaré y entonces completaré mi empeño porque soy muy cabezota y cuando algo se me mete en la cabeza no me mueve nadie de ahí. Pues seguro se logra. Pues Javier, pues lástima que ya se nos termina el tiempo, podríamos seguir aquí hablando horas y horas y horas, pero pues quisiera agradecer a Penguin, quisiera agradecerte a ti y pues muchísimas gracias por esta plática tan amena y pues bueno, no me queda más que vayan a comprar el libro de Javier que ya está en todas las librerías, está en todos lados y vale muchísimo la pena y también vayan a escuchar su podcast que está increíble, no tiene desperdicio y pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos. Nos vemos a la siguiente.